¡Esos Apóstoles! Entre las dos Ferraris de los ingleses contó desde un primer momento con un fuerte apoyo popular. Los inmigrantes es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Podemos contar la convulsionada historia argentina del siglo XX a través de algunos personajes relevantes. Uno de ellos es Jacobo Timerman. Si contamos su historia, estamos contando años y décadas de anécdotas y relatos del imaginario popular argentino. Poder, política, cultura, periodismo, negocios e intereses confluyen en la historia de una de las biografías más interesantes de la Argentina moderna. Para contar su historia, primero debemos saber quién era, qué hacía. Probablemente sepamos que fue una de las grandes figuras del periodismo argentino del siglo pasado, creador de publicaciones tan características como novedosas. Tanto el contenido de sus creaciones como los diferentes enfoques que Timerman le dio cambiaron radicalmente el panorama de medios. Incluso modificaron la labor periodística como la conocemos hoy en día. Así como a comienzos del siglo XX, varios empresarios periodísticos en Argentina desarrollaron una próspera industria basándose en periódicos extranjeros, Jacobo Timerman hizo lo propio para crear una nueva fórmula de éxito. Claro que era una época del mundo donde las comunicaciones eran muy distintas a lo que son hoy en día, la tecnología mucho más primitiva, el conocimiento más escaso y un modelo de negocios prácticamente nulo. Ahí es donde la labor de Jacobo Timerman toma más valor y relevancia. Hoy vivimos en la época de la velocidad, del mensaje conciso y del periodismo útil. Es difícil siquiera imaginar que haya existido un tiempo donde los diarios reivindicaban la escritura y la ponían al mismo nivel que la literatura. Leer algunos de los productos de Timerman desafiaban al lector, pero a la vez brindaban una calidad sin igual. Timerman buscaba en sus lectores personas fieles, curiosas y equívocas. Casualmente, como muchos de los empresarios de medios en Argentina, Timerman nació en el extranjero. Lo hizo en un recóndito pueblo llamado Bar, en la flamante República Socialista de Ucrania. Se mudó a Argentina a los 5 años de edad, a un conventillo porteño típico de los años 20. Si bien los primeros años de vida fueron difíciles para la familia Timerman, con el tiempo vivieron los beneficios de la movilidad social ascendente de la época. Jacobo, quien había jugado en los pasillos y patios de los conventillos, con los años estudiaría para convertirse en ingeniero. Su pasión por la mecánica y el ferrocarril lo llevaron a viajar por el país en trenes de carga. Como buen joven idealista de clase media, decidió que el conocimiento y los viajes debían ser parte de su vida. Un día decidió abandonar los estudios y volcarse al mundo de las letras. Se obsesionó con el periodismo. Por entonces, el periodismo era una disciplina de la cual se aprendía ejerciéndola. No había escuelas ni universidades donde formarse, pero sí había lugar en las redacciones para un joven aprendiz. Pasó por varios diarios de renombre como La Razón y Clarín. De allí aseguró haber aprendido mucho, pero todo cambió en el año 1962. Este encontraba al argentino en medio del conflicto de azules versus colorados. Comenzó como una interna en los sectores antiperonistas que luego escaló a nivel nacional. Tanto los legalistas como los anti-integracionistas sabían que había que dar la batalla política a través de los medios. Un grupo de inversores azules se contactó con Jacobo Timerman, quien casualmente estaba en búsqueda de un nuevo proyecto. Así nacía Primera Plana, el 13 de noviembre de 1962, con JFK inaugurando la etapa. Cosa que no fue casual, ya que algunos aseguraban que Timerman apuntaba al público kennediano. Ese fue el año en que juntó a un grupo de periodistas, escritores y reporteros prestigiosos y formó un equipo de lujo. Todos tenían entre 25 y 32 años de edad. La propuesta era elevar la vara en cuanto a prensa escrita, ser un diario formador de opinión en la arena política. Timerman no comulgaba con el lema del periodismo independiente, buscaba indiscretamente influir e intervenir en la realidad política argentina. Creó el semanario basándose en la revista Time, el icónico magazine que llegó a vender más de 4 millones de ejemplares en Estados Unidos. Primera Plana se caracterizó por mezclar información con géneros interpretativos y opinativos, inclusión de tintes humorísticos sin perder la información precisa, erradicar definitivamente los lugares comunes del periodismo argentino, tratar la noticia desde el lugar de los hechos y agregar términos en inglés y francés para la explicación de fenómenos culturales. Dictaba juicios, imponía tendencias e impartía verdades. Era un espejo de la personalidad de su director. Vivir en un país
que aparentemente tiene una vaga noción de qué sería su destino, pero no tiene una clara conciencia de cómo obtenerlo. Y mi vida ha sido exactamente lo mismo que la vida de este país. Lo bueno y lo malo es lo que somos, y soy lo que somos todos. En junio del año 64, cuando Primera Plana no había cumplido los 2 años, Timerman reunió a sus 4 periodistas insignia. Avisó que sus propios días en Primera Plana estaban contados y que no quería seguir al frente del semanario. Luis González O'Donnell, Ramiro Casasbellas y Tomás Eloy Martínez no lo pudieron creer. Incluso llegaron a pensar que el semanario iba directo a la quiebra. La realidad es que Timerman abandonó su creación original para fundar Confirmado, un nuevo proyecto periodístico muy parecido a Primera Plana. Confirmado sale en los kioscos el 7 de mayo de 1965 con una tapa que destacaría por sus formas y contenidos. Igualmente, el diseño periodístico de Confirmado estaría en un segundo plano, ya que la principal atracción del flamante semanario de Timerman era el equipo de lujo que formó. Héctor Tomasini, Sara Gallardo, Félix Luna, Pepe Liachev y Horacio Verbitsky eran algunas de las plumas más cotizadas de la época y Confirmado las reunía todas. No importaba su signo político, solo su idoneidad. Incluso se le puede atribuir a Timerman el hecho de haber contratado periodistas mujeres y darles la relevancia que correspondía. En palabras del periodista y escritor Horacio Verbitsky, la principal diferencia entre el primer y segundo proyecto de Jacobo Timerman tenía que ver con la capacidad de revisión constante de la política argentina. Confirmado no tenía la actitud molesta sobradora que tanto impactó de Primera Plana años atrás. Timerman hacía y deshacía las cosas a su gusto. Su ego lo llevó a pensar que Primera Plana no duraría más tiempo en la calle por el motivo de que solo él podía dirigir el semanario. La realidad es que para 1964 y 1965, Primera Plana estaba más vigente que nunca. Si en el periodismo existen tendencias de estilo periodístico, el semanario ahora dirigido por el discípulo Ramiro de Casasbellas era el baluarte definitivo. Pero Confirmado no es precisamente recordada por su intachable variedad de plumas, sino por un suceso poco feliz. En el año 66, cuando la democracia pendía de un hilo y el gobierno de Arturo Illia carecía de legitimidad, Jacobo Timerman hizo todo lo posible para derribarlo. Si existió tal cosa como el llamado golperiodismo, Primera Plana y Confirmado son los primeros en sentarse en el banquillo de los acusados, como apuntó Roberto Potash en una investigación. Desde mediados de 1965, ciertos periódicos se habían comprometido en una campaña de desacreditación, transmitiendo la idea de que un golpe era inevitable. Solo lo que está vivo está lleno de contradicciones. Apócrifa o no, la frase de Bertolt Brecht ilustra bien a la figura de Jacobo Timerman. No se puede obviar la influencia que ejercieron Primera Plana y Confirmado para derrocar a Arturo Illia del poder, pero es cierto que nadie denunció como ellos los abusos del poder, censuras, juicios y condenas promovidas por el poder militar a lo largo de los años. Incluso dichas publicaciones revisaron temas históricos de los que ningún periódico de relevancia se había interesado en informar correctamente. El movimiento peronista, la figura de Eva Perón, el Che Guevara y distintos sucesos de carácter internacional fueron vislumbrados por los editoriales de Timerman. Cual Víctor Frankenstein, Timerman quiso competir contra su propia creación desde Confirmado. La realidad se impuso por sí sola, porque Primera Plana le ganaba a su revista hermana en todo sentido. Incluso tal era la pica entre ambas redacciones que decidieron organizar un partido de fútbol en diciembre de 1966. Sí, los periodistas más reconocidos del país se calzaron los cortos por un rato para competir en el derbi más improbable de la década. El resultado en la cancha del club YPF fue parecido al de los kioscos de revistas, 6-1 para el equipo rojo de Primera Plana. Comienza una nueva década en la Argentina, los 70, la época recordada por los sistemáticos episodios de violencia armada. Timerman, el periodista que supo brillar en los años previos, no se mantendría al margen de la nueva realidad política. Al que estaba ocurriendo en la Argentina, es decir, se acercaban los 70, con toda la explosión ideológica que hubo en la Argentina, la ideologización de todos los aspectos de la vida nacional, hasta de la forma en que había que cortarse el cabello, vestir o ponerse zapatos, o dirigirse uno al otro, sentarse en el café. Y a partir de ahí ya fue la explosión de un, ¿cómo podría decir?, un caos cultural. El año 71 encontraba a nuestro país en el marco de la Revolución Argentina. Timerman lanzaría la gran creación de su vida, La Opinión, un producto otra vez basado en un modelo extranjero. Esta vez el ejemplo a seguir era Le Monde de Francia. La publicación irá de martes a domingos y se presentará como el diario de la inmensa minoría. No es casual su marcada separación del concepto de mayorías.
Vale aclarar que las masas populares auguraban un retorno de Perón, ausente hace más de 16 años en el terreno argentino. ¿Sabés por qué el diario no tiene fútbol? ¿Sabés por qué? No lo sé. ¿Por qué? Primero, porque el fútbol a mí no me gusta. Segundo, porque nuestros lectores son gente con educación, gente civilizada. Para crear la opinión, confía en Horacio Verbitsky para que sea el jefe de redacción y en diferentes personalidades como Menchi Sabat y Juan Carlos Algarañaz. Los años 70 son épocas de nuevos aires en la Argentina y Timerman sabía muy bien eso. A comienzos de la década apoyó el gobierno de facto de Lanuse y hasta se mostró a favor del llamado Gran Acuerdo Nacional. Con el correr de los años y con un Perón tomando carrera para volver a la Argentina, Timerman supo reconocer que era necesaria su vuelta, a pesar del fuerte origen antiperonista del director de la opinión. Nadie de los periodistas con los que trabajó pondría en duda su capacidad de crear empresas periodísticas novedosas. Incluso reconocerían el olfato de Timerman para encontrar buenas historias y detectar el talento. Pero lo que sí es cierto es que era una persona muy egocéntrica y que siempre quería estar en el centro de la escena. Su soberbia, así como lo ayudó a construir todo lo que hasta ese momento había construido, también fue causante de destrucción. Su relación con los imponentes escritores y periodistas que ya nombramos terminó, en su mayoría, en un mal recuerdo. Esto a causa de que Jacobo abusaba en muchos casos de su rol de editor y dueño, tomando decisiones que él creía acertadas por el simple hecho de ocupar ese papel. Tomás Eloy Martínez llegó a escribir cosas que jamás habría dicho durante el final del gobierno de Isabel Perón, solo porque a Jacobo se le ocurrió intervenir una nota suya. Luego de este altercado, jamás volvieron a dirigirse la palabra. Desde su salida, a la opinión le llevó algunos meses y un acuerdo de por medio con Lanuse y su gobierno para lograr asentarse en el negocio de la gráfica. Lo logró a partir de apoyarse en sus tres pilares principales: la política, la cultura y la economía. Jacobo, refiriéndose a estos tres pilares, decía que la opinión era un diario de derecha en economía, de centro en política y de izquierda en cultura. Y fue así, con esa multiplicidad de voces y opiniones típicas del diario, que este logró en el año 1975 vender más de 100.000 ejemplares diarios y ser una de esas publicaciones que marcaban agenda y eran dignas de cientos de discusiones en la calle. A la hora de hablar de Jacobo Timerman podríamos hablar de dos perspectivas. Una de aquellos que lo veían de afuera con suma admiración y reconocimiento por todo lo que había construido, y otra de aquellas que lo conocían de cerca, quienes lo pensaban como alguien sumamente negativo y complicado. Lo que está seguro es que, sea para bien o sea para mal, siempre su figura estaba presente. Eloy Martínez contó una anécdota que muestra en primera persona lo difícil que era trabajar con Jacobo. Y es que dice Tomás, cuando Kennedy fue asesinado, encargó un texto de Jorge Luis Borges acerca del hecho. Y mientras él esperaba recibir un poema, recibió un texto de prosa de 200 palabras, lo que hizo que perdiera el control, pegara portazos, gritos y que ordene que ese texto no saliera en su diario. Su soberbia y egocentrismo lo llevó a pensar que podía ser más que los militares que ocupaban el poder luego del golpe dado a Isabel Perón en el año 1976, pero rápidamente se dio cuenta que eso no iba a ser posible, y ahí optó por criticar los crímenes y las desapariciones que la dictadura llevaría a cabo. La opinión tomó un camino de crítica y exposición hacia los excesos de violencia de esa época, provenientes tanto de los sectores de ultraderecha como los de ultraizquierda, cosas que los otros medios hicieron o en menor medida o ni siquiera lo hicieron. Habiendo optado por el camino de la crítica y teniendo en cuenta todo lo que ya sabemos acerca del proceso de reorganización nacional, podemos imaginar cuál era el destino que estaba marcado tanto para Jacobo Timerman como para la opinión. Seguramente Timerman sabía que su suerte ya estaba echada y por esta razón no quería arrastrar a nadie más. Los militares habían desaparecido al escritor Conti, por lo que Spunberg, redactor de La Opinión, estaba dedicando unas últimas palabras a su amigo en el periódico. Fue ahí cuando Timerman irrumpió en la redacción, le revolvió las hojas y encargó que esa nota no saliera. Esta vez no había intentado ridiculizarlo delante de todos como ya había hecho en reiteradas oportunidades. Esta vez Jacobo le estaba salvando la vida. Lo inevitable finalmente ocurrió. En abril de 1977 un grupo de militares lo secuestró. Por casi un día entero no se supo nada de él y se temía que fuera uno más de los tantos desaparecidos de la época. Pero la presión internacional generada por ser una figura pública de tal reconocimiento obligó de alguna manera a que se oficializara su detención. Este paso no evitó las torturas e interrogantes que le realizarían durante su encarcelamiento. Su imponente figura y la admiración que la gente tenía hacia él lo ayudarían una vez más.
Nuevamente los militares tuvieron que ceder ante las presiones internacionales y así otorgarle a Timerman la prisión domiciliaria. Jacobo no podría disfrutar mucho de este beneficio, ya que, acusado de estar vinculado con David Graeber y sus negocios, tendría que abandonar la Argentina, el país al que había llegado de muy pequeño y en el que supo alcanzar su sueño de ser dueño de un medio. Ya fuera del país, Timerman publicó su libro Preso sin nombre, celda sin número. Allí narra su experiencia, torturas y vejaciones que sufrió estando detenido. Por primera vez en toda su carrera, Jacobo se deja de entrever como una persona frágil y sentimental. A su vez, dicha obra sirvió como un agravante hacia las otras múltiples de denuncias en contra del régimen argentino. Allí y en varias entrevistas, Timerman los cataloga como enfermos, psicópatas y portadores de ideologías nazis. A partir de esta publicación, Timerman fue mundialmente reconocido por ser un férreo defensor de los derechos humanos y, a diferencia de sus dichos pasados, un denunciante de la dictadura argentina. Con la vuelta de la democracia, Jacobo Timerman decidió en 1984 volver al país para instalarse nuevamente en la Argentina. En Europa y Norteamérica ya no se sentía del todo cómodo. Nunca había podido desarrollarse profesionalmente como así lo había hecho en el país, aunque sí había logrado un prestigio y admiración sin igual por parte de la comunidad periodística mundial. Al llegar, desarrolló una buena relación con funcionarios del gobierno y hasta con el mismo Alfonsín. Le llegaron varias propuestas laborales y proyectos que podía encabezar. Timerman tenía como objetivo personal revivir el diario. Le quedaba ese mal trago de la opinión y su expropiación. Para ese entonces, las cosas habían cambiado. Ya no contaba ni con un edificio ni con una planta impresora. ¿Por qué no dirige ningún proyecto periodístico en la actualidad, mi estimado amigo Jacobo Timerman? ¿Cómo le va a usted? Buenas tardes. Simplemente que no se me ha ocurrido ninguna buena idea, esa es la verdad. Bueno, es una muy buena explicación. No tengo nada original para presentar, nada nuevo que inventar y estoy gozando plenamente de algo que había perdido hace mucho cuando empecé a dirigir publicaciones, que es el placer de escribir. A pesar de esto, el país vivía un florecimiento económico donde todo parecía ser posible. Se reunió con periodistas, grupos inversores y políticos. Uno de los encuentros clave fue con los Peralta Ramos, quienes eran propietarios del diario La Razón. Gracias a la elocuencia y seguridad de Jacobo, los Peralta Ramos decidieron despedir a Félix Laínio, quien había comandado el diario durante más de 40 años, y en su lugar ponerlo a Timerman. Para ese entonces, La Razón era un vespertino y vendía 180.000 ejemplares diarios. Al asumir como director, realizó muchos cambios en la redacción, contrató jóvenes periodistas ambiciosos y desplazó a los más veteranos. El diario era recibido por los lectores a las 7 de la tarde en un formato sábana. Al ver que las ventas caían más de un 20%, Timerman, fiel a su estilo, duplicó la apuesta y decidió transformarlo en un tabloide matutino, con más periodistas y más columnas de opinión. A pesar de esto, las ventas seguían cayendo, bajaron a 27.000 ejemplares diarios. El tabloide fracasó y Timerman fue destituido de su cargo. Otro gran hito de su regreso al país fue su testimonio en el juicio a las juntas en 1985. El juicio a las juntas fue un proceso judicial llevado a cabo por la Justicia Civil Argentina y por decreto del presidente Raúl Alfonsín. Allí se le sometió a juicio sumario a 9 militares de las 3 armas que integraron las juntas que dirigieron el país, desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas en 1982. Timerman brindó un testimonio detallado y firme donde se dice que apabulló con su destreza verbal a uno de los abogados defensores que pretendió incomodarlo durante todo el proceso. En cuanto al otro que usted plantea, Sueiro, la tortura, ¿cómo se aguanta? Y la verdad es que no se aguanta. Uno está ahí y empieza a aullar cuando le aplican la picana eléctrica. Y no aguanta, y está ahí. ¿Qué puede hacer? Está atado de manos y de pies. Le tiran agua encima y le pasan la corriente eléctrica. Bueno, unos le da un ataque al corazón. Yo tenía el corazón fuerte. Otros se ahogan con la lengua. Había un médico, el doctor Berger, que me sacaba la lengua, me la tiraba para afuera para que no me ahogara. Y después lo dejan tirado ahí en el suelo como una piltrafa. Hay gente que enloqueció, hay gente que quedó muerta ahí mismo, hay gente que después se suicidó. Y yo no. Ahora, ¿por qué? Realmente no lo sé. Por más de 40 años, Jacobo Timerman estuvo casado con Rilla Midlin, con la que tuvo 3 hijos, Héctor, Daniel y Javier.
Ella lo acompañó durante toda su carrera. Rilla murió en Punta del Este, donde el matrimonio ya se había establecido para pasar allí su retiro. El funeral fue realizado por el rabino Marshall Meyer, quien había tenido una importante participación en el libro Preso sin nombre, celda sin número. La muerte de su mujer le trajo un declive físico y emocional. Se lo notaba devastado, sin entusiasmo, sin esa energía que lo caracterizaba. A pesar de esto y fiel a su estilo, siguió escribiendo para medios internacionales y diarios locales, como Página 12 y revista 3 Puntos, que era de su hijo Héctor. El 11 de noviembre de 1999, su muerte era la tapa de todos los diarios. Lo reconocían como una de las más grandes personalidades periodísticas a nivel mundial de todo el siglo XX y, sin lugar a dudas, una leyenda del periodismo argentino. He confesado mis culpas, he confesado mis pecados, me he arrepentido varias veces públicamente. Hoy miro en perspectiva y no entiendo cómo pude ser golpista con mis ideas democráticas.